En este capítulo vamos a comentar las bases de una técnica de respiración que ponemos en práctica antes de muchas de nuestras meditaciones. Te la quiero explicar al detalle porque para adquirir la capacidad de transformar la energía y liberar el cuerpo del pasado, es esencial que entiendas cómo funciona. Como verás, el uso correcto de la respiración es una de las claves que te ayudará a convertirte en un ser sobrenatural. Para que seas capaz de obtener todos los beneficios que aporta esta técnica, empezaremos por explicar qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Cuando conozcas las bases, el cómo te resultará más fácil, a la vez que aumentará la efectividad del proceso. Una vez que entiendas la fisiología de esta forma de respiración, serás capaz de asignarle significado a la actividad, dotarla de mayor intención, ejecutarla correctamente, y experimentar las ventajas de recurrir a la respiración para separar la mente del cuerpo y luego reprogramar el cuerpo para una nueva. Antes de empezar, me gustaría repasar el círculo vicioso pensamiento-sentimiento al que nos referíamos en el segundo capítulo, porque los conceptos son fundamentales para la meditación que vamos a aprender. Como recordarás, los pensamientos provocan en el cerebro reacciones bioquímicas que dan lugar a señales químicas, y estas a su vez inducen al cuerpo a experimentar los sentimientos que dicta el pensamiento. Dichos sentimientos generan más pensamientos que, una vez más, te provocan esas mismas emociones. A través de este proceso, el pensamiento gobierna el sentimiento y el sentimiento gobierna el pensamiento. Ese círculo vicioso acaba por programar una pauta en el cerebro que lleva a tu cuerpo a vivir en el pasado. Y como las emociones son vestigios de experiencias pasadas, si únicamente puedes pensar en cómo te sientes, el bucle pensamiento-sentimiento te ata al pasado y genera un estado del ser constante. A través de ese proceso, el cuerpo sustituye a la mente. Con el tiempo, tus pensamientos te dirigen y tus sentimientos te dominan. Así pues, una vez que el cuerpo sustituye a la mente a través de las emociones, vives literalmente en el pasado, y como el cuerpo es la sede de la mente inconsciente, totalmente objetiva, no conoce la diferencia entre la experiencia vital que provoca una emoción y la emoción que tú mismo generas a través de un pensamiento. En el instante en que quedas atrapado en ese círculo vicioso pensamiento-sentimiento, el cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y está convencido de ello porque, para él, la emoción equivale, literalmente, a la experiencia. Pongamos que has atravesado alguna que otra situación complicada a lo largo de tu vida que te ha dejado una huella emocional, y que nunca has logrado superar el miedo, la amargura, la frustración y el resentimiento que te provocó esa experiencia. Debido a eso, cada vez que tu entorno externo te recuerda de algún modo esa experiencia traumática, sientes unas emociones idénticas a las que te embargaron la primera vez. Y si sientes lo mismo que experimentaste hace 30 años, cuando sucedió el hecho que te marcó, es muy posible que te comportes del mismo modo que entonces, porque las emociones de entonces dirigen tus pensamientos conscientes e inconscientes, así como tu conducta. Te has familiarizado hasta tal punto con las emociones del pasado que te has identificado con ellas. Para cuando has cumplido 30 y tantos, si sigues pensando, actuando y sintiendo de igual modo, sin cambiar nada de ti mismo, buena parte de tu ser se ha transformado en una serie automatizada de pensamientos, reacciones emocionales reflejas, hábitos y conductas inconscientes, convencimientos y percepciones subconscientes y actitudes rutinarias. De hecho, el 95% de la persona que somos en la edad adulta está tan programada a base de repetir lo mismo una y otra vez que el cuerpo ha suplantado a la mente y es no la conciencia, el director de la escena. Eso implica que únicamente un 5% de tu persona vive desde la conciencia, mientras que el otro 95% obedece a un programa subconsciente, en parte corporal y en parte mental. Así pues, para dar cabida en tu vida a algo significativamente distinto, debes encontrar la manera de separar la mente del cuerpo y cambiar el estado de tu ser. Ahora vamos a observar el efecto que el bucle pensamiento-sentimiento ejerce en los centros de energía del cuerpo, sobre todo en los 3 primeros,
los centros de supervivencia. Nos centraremos en estos porque suelen ser los más problemáticos, por cuanto son los que tendemos a activar a través de los pensamientos y los sentimientos. Como recordarás del capítulo anterior, cada uno de los centros de energía corporales posee energía, información, glándulas, hormonas, compuestos químicos y circuitos neuronales particulares, así como un minicerebro o mente. De hecho, cada uno posee su propia mente. Esos minicerebros, alojados en el cuerpo, se programan para operar de manera subconsciente a través del sistema nervioso autónomo. En ese sentido, cada centro tiene su propia energía y su nivel de conciencia correspondiente, y cada cual se asocia con una serie de emociones específicas. Pongamos por caso que piensas algo parecido a mi jefe no se porta bien conmigo. Ese pensamiento activa una red neurológica en tu cerebro, y luego piensas, me pagan poco, y conectas una segunda red neurológica, y a continuación te dices, estoy sobrecargado de trabajo, y ya no hay quien te pare. Como la mente es el cerebro en acción, si sigues rumiando en esa línea, y activas suficientes redes neuronales que se conectan en cadena, siguiendo una secuencia, pauta o combinación específica, estás generando un nivel mental que, a su vez, crea una representación o imagen de ti mismo en el lóbulo frontal de tu cerebro. En ese instante, los pensamientos devienen algo más real que las circunstancias externas. A la sazón te considerarás a ti mismo una persona resentida. Si lo aceptas, lo crees y te entregas a la idea, concepto o imagen sin pararte a analizarla, los neurotransmisores, mensajeros químicos que envían información entre las neuronas, empiezan a influir en los neuropéptidos, que son otros mensajeros químicos creados por el sistema nervioso autónomo en el interior del cerebro límbico. Imagina los neuropéptidos como moléculas de la emoción. Pues bien, los neuropéptidos envían señales a los centros hormonales, en este caso, para estimular las glándulas adrenales del tercer centro de energía. Según las glándulas adrenales liberan sus hormonas, tú te mosqueas aún más y emites una energía específica a través del tercer centro que contiene el mensaje, dame otra razón para sentir lo que estoy sintiendo, dame otra razón para enfadarme. Cuando este centro se activa, genera una frecuencia específica que transporta un mensaje particular. El cerebro controla el estado químico, por lo que, en el momento en que te enfadas, genera pensamientos acordes con tu estado de ánimo. Mi jefe es un cretino, debería dejar el trabajo. ¿Qué conductor tan idiota? Fulanito me ha robado una idea. Yo tengo razón y el resto del mundo está equivocado. Activa y conecta circuitos parecidos una y otra vez, y si hay suficientes funcionando, te instalas en ese nivel mental. Ese gesto te lleva a identificarte con la imagen que ha generado tu cerebro anterior. Acto seguido, el cerebro límbico fabrica aún más neuropéptidos, que envían mensajes a las mismas hormonas de tu tercer centro de energía, y empiezas a sentirte todavía más enfadado y frustrado, lo que a su vez te lleva a seguir generando más pensamientos acordes con tu emoción. El ciclo se puede prolongar durante décadas, tanto si los pensamientos están justificados como si no. Así pues, la redundancia del ciclo graba cierto patrón en el cerebro, en este caso, el patrón de la ira, y condiciona al cuerpo una y otra vez a vivir emocionalmente en el pasado. El cuerpo se convierte así en la mente de la ira, de tal modo que la rabia ya no se ubica en la mente que alberga tu cerebro, el 5% de tu pensamiento consciente, sino que se almacena en forma de energía en el cuerpo-mente, el 95% restante que funciona a nivel subconsciente. Y como esta parte de tu mente es subconsciente, no te percatas de que tú mismo estás provocando el proceso, y lo sigues haciendo. Así que toda esa emoción, que en su origen surgió de un pensamiento porque todo pensamiento genera una energía correspondiente, se almacena en forma de energía en el tercer centro, el plexo solar. La energía estancada provoca un efecto biológico concreto. En este caso sería fatiga adrenal, problemas digestivos, problemas de riñón o debilitamiento del sistema inmunitario. Por no hablar de las consecuencias psicológicas como mal genio, impaciencia, frustración o intolerancia. Con el paso de los años, sigues generando los mismos pensamientos que despiertan idénticos sentimientos y programando en tu cerebro este patrón tan estrecho
al mismo tiempo que induces al cuerpo, por los mismos mecanismos, a convertirse en la mente de la ira. A lo largo del proceso, una enorme cantidad de energía creativa se almacena en el tercer centro de energía en forma de rabia, amargura, frustración, intolerancia, impaciencia, necesidad de control u odio. ¿Qué pasa si, en lugar de experimentar rabia, generas pensamientos que te inducen a la autocompasión o a sentirte culpable? ¡Qué dura es la vida! Soy un mal padre. No debería ser tan brusca. ¿Habré hecho algo mal? Si echas un vistazo verás que el mecanismo se repite. Ese tipo de pensamientos estimula una red neuronal distinta en el cerebro. Y si el número de redes que se disparan y se conectan es suficiente, el cerebro creará una imagen interna de ti mismo que reafirmará tu identidad, en este caso, la de una persona culpable. Empiezas a pensar, Dios me va a castigar. Nadie me quiere, no valgo nada. Una vez que aceptas, crees y te entregas a pensamientos relacionados con la culpa, sin pararte a analizarlo, los neurotransmisores que han activado las redes neuronales del cerebro favorecen una combinación distinta de neuropéptidos, correspondientes a pensamientos relacionados con la culpa, que a su vez envían señales a otro centro hormonal, en este caso, el segundo, y con el tiempo, según recreas el mismo bucle de pensamiento y sentimiento, sentimiento y pensamiento, la energía se atasca en el segundo centro. El proceso, también en este caso, te pasa factura biológica, como experimentas la culpa en la zona del vientre, sufres mareos o náuseas, o puede que sientas dolor en esta zona de tu cuerpo, junto con emociones tales como sufrimiento, infelicidad, e incluso triste si te sientes culpable durante mucho tiempo. Generas más pensamientos relacionados con la culpa que estimulan y conectan nuevas neuronas. Estas, a su vez, envían señales a otros neuropéptidos que provocan la liberación de más hormonas en el segundo centro. Cuando eso sucede, sigues condicionando a tu cuerpo para que se convierta en la mente de la culpa y el sufrimiento, de tal modo que almacenas más y más energía en forma de emoción en el segundo centro. Al mismo tiempo, a través de este segundo centro emites una impronta energética específica, que contiene información concreta al campo energético de tu cuerpo. Ahora, supongamos que empiezas a concebir un tipo de pensamientos totalmente distinto. ¿Qué pasa si te da por albergar fantasías sexuales con alguien? En este caso activas una red de neuronas distinta en el cerebro y generas un nivel mental diferente. Igual que antes. Si estimulas y conectas el número de redes suficiente, obtendrás una representación interna distinta en el lóbulo frontal del cerebro, y en el instante en que la idea o la imagen a la que prestas atención se torne más real que el mundo exterior, el pensamiento se transformará, literalmente, en la experiencia, que dará como resultado el sentimiento correspondiente. En ese momento, el cuerpo se excita. Una energía específica que contiene un mensaje o intención concreto activa el primer centro. Dicho mensaje estimula el plexo de neuronas asociado para suscitar una mente específica, que a su vez envía señales a los genes de las glándulas correspondientes para que fabriquen compuestos químicos y hormonas equivalentes a esos pensamientos. A la sazón, te ves a ti mismo como un semental o una viciosa. Y si aceptas, crees y te entregas a ese pensamiento o imagen, sin pararte a analizarlo, los neurotransmisores del cerebro procederán a favorecer una combinación distinta de neuropéptidos en el cerebro límbico. Estos activarán las hormonas del primer centro de energía y programarán el sistema nervioso autónomo para que estimule ese centro. Seguro que conoces de sobra los efectos biológicos del proceso. El conjunto de reacciones biológicas que acabamos de describir te llevará a sentirte de una manera determinada, y pronto estarás generando más pensamientos acordes con ese sentimiento. En ese caso, empiezas a almacenar energía en el primer centro y envías al campo energético de tu cuerpo una señal vibratoria que contiene un mensaje específico del primer centro. Tu cerebro permanece atento a tus sentimientos, de manera que vas a generar aún más pensamientos afines, y el ciclo se instala. En ese proceso, el cuerpo sigue a la mente y a la larga la reemplaza. Ahora entiendes cómo los pensamientos condicionan al cuerpo a devenir la mente de la que sea la emoción que estés experimentando, y cómo, cuando sucede algo así, se acumula la energía en el centro correspondiente a esa emoción. La energía tiende a atascarse en aquel centro que posea una mayor acumulación de energía asociada con las emociones que experimentas repetidamente. Si te domina la libido, eres demasiado sexual, o te preocupa demasiado inspirar deseo a los demás, tu energía se atascará en el primer centro. Si arrastras un gran sentimiento de culpa, o un exceso de tristeza, miedo, depresión, vergüenza, baja autoestima, sufrimiento y dolor, tu energía se estancará en el segundo centro. Y si tienes problemas de ira, agresividad, frustración,
o impulsividad, tiendes a enjuiciar a los demás, o eres excesivamente arrogante, tu energía se acumulará en el tercer centro. Con un poco de suerte, a estas alturas del libro, ya habrás puesto en práctica la bendición de los centros de energía y habrás empezado a experimentar cómo la energía puede fluir de un centro al siguiente, elevando su vibración según asciende, cana el tiempo, el cuerpo deviene la mente de la emoción, y, una vez que la energía en cuanto que emoción se acumula, o, más exactamente, se atasca en uno o más centros de energía inferiores, el cuerpo vive literalmente en el pasado, y entonces ya no dispones de energía para cambiar tu destino. Cuando se produce esa situación, tu cuerpo deviene más materia y menos energía, porque, como ya has leído, los 3 primeros centros relacionados con las emociones de Supervinci reducen el campo de energía vital que rodea tu cuerpo. Por dejarlo claro, no estoy sugiriendo que te abstengas de mantener relaciones, que no disfrutes de la comida, o que evites el estrés a toda costa. Digo que los desequilibrios que puedas estar experimentando proceden de una sobrecarga en los 3 primeros centros de energía. E imagina lo que pasaría si los 3 centros de supervivencia fueran sobreestimulados al mismo tiempo. Como ya habrás deducido, la energía corporal acabará mermando con el tiempo. En esos casos, apenas si disponemos de energía para la regeneración, la reparación, la curación, la creación, o para recuperar el equilibrio siquiera. De igual modo, mucha gente, al experimentar algún tipo de desequilibrio, tiende a retirarse de la circulación y reducir la cantidad de alimento que ingiere. Al tener que digerir menos, el cuerpo posee más energía para reequilibrarse. Es posible que se abstengan de mantener relaciones durante un tiempo para permitir al cuerpo que se restaure. En este tipo de retiros, se apartan también de la estimulación constante que suele brindar el entorno, incluidos los amigos, los hijos, los compañeros de trabajo, las citas y los horarios, el empleo, el ordenador, el hogar y los teléfonos móviles. De ese modo, evitan que el cuerpo reaccione, sea consciente o inconscientemente a todos esos elementos conocidos del mundo exterior que asocian con pensamientos y emociones del pasado. La técnica respiratoria que estoy a punto de enseñarte te ayudará a liberar la energía atrapada en los 3 primeros centros para que pueda fluir hacia el cerebro, de donde procedía de buen comienzo. Y cuando emplees la respiración para liberar esas emociones, podrás disponer de esa energía para propósitos más elevados. La podrás usar para sanarte, para crear una vida distinta, para manifestar más riqueza, o para protagonizar una experiencia mística, entre muchas otras posibilidades. Las emociones acumuladas en tu cuerpo en forma de energía mudarán en una energía distinta que transportará un mensaje diferente a través de emociones más elevadas tales como la inspiración, la libertad, el amor incondicional y la gratitud. La energy es la misma, solo que, en el primer caso, está atrapada en el cuerpo, y la respiración nos ayuda a despegar la mente del cuerpo. Utilizarás tu anatomía como instrumento de conciencia para impulsar la energía hacia arriba. De ese modo, esas emociones de supervivencia se transformarán en otras de naturaleza creativa. Y a medida que liberes tu cuerpo de las cadenas del pasado y dejes fluir esa energía, dispondrás de lo necesario para hacer lo imposible, para transformarte en un ser sobrenatural.